El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verdades eternas, con Humberto Canción. Padre nuestro que estás en los cielos, siempre para nosotros es una gran bendición poder estar aquí contigo y compartir este tiempo de intimidad. Dice tu palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y el apóstol Pablo tenía esa certeza, esa convicción, por eso él decía: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me podrá separar del amor de Cristo. Y aquí estamos, Señor, como cada mañana, amándote con todas las fuerzas de nuestro corazón y anhelando que esa obra que tú comenzaste a hacer en nosotros pueda ser perfeccionada en nuestra vida. Reconocemos, Dios amado, que todavía hacen falta muchas cosas. Ayúdanos a estar atentos, a ser sensibles a tu voz y a poder tomar esa determinación que nos permita obrar conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad. Estamos agradecidos contigo por esta oportunidad nueva que nos brindas de poder ser instruidos por ti a través de tu santa y bendita palabra. En tus manos, Dios amado, están nuestras vidas. En tus manos, Dios amado, están nuestros hijos, está nuestra familia. Tú acampas alrededor de nosotros. Tú nos guardas y nos proteges. Gracias porque todo aquello que el enemigo quiera obrar en contra de nosotros para maldición, tú lo convertirás en nuestra mayor bendición. Esta semana la ponemos en tus manos y que se haga en nosotros conforme a tu voluntad, amado. Gracias. Permite, Dios del cielo, que podamos tener de tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, que es un fruto de tu Espíritu Santo, para que nada nos robe este momento de intimidad contigo. Por supuesto que todos nosotros muchas veces pasamos por momentos difíciles, por pruebas, por aflicciones, por adversidades. Pero tú dices en tu palabra: confiad, yo he vencido el mundo. Tú ya venciste por nosotros y nos has hecho más que vencedores. Así que hoy proclamamos esa victoria que obtuviste en la cruz del Calvario, porque no fue tu derrota. Allí venciste a Satanás, lo exhibiste públicamente en la cruz del Calvario, y nos hiciste a nosotros más que vencedores. Hoy proclamamos tu victoria, declaramos que esta es una semana en donde veremos tu gloria. Tú estarás peleando a nuestro favor y todos esos enemigos que hayan querido levantarse en contra de nuestras vidas serán destruidos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice este tiempo, amado, con tu santa y bendita presencia, que tu Espíritu Santo sea derramado sobre nuestros corazones, que tú nos guíes, amado, al conocimiento de la verdad, que nuestro entendimiento pueda ser iluminado por tu palabra para poder comprender no solo el conocimiento, sino poder tener la revelación de la misma. Que esta palabra, como toda palabra que sale de tus labios, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito en nuestras vidas con el cual tú envías esta palabra. Estamos atentos. Permite que nuestros oídos puedan ser sensibles a tu voz y danos la humildad para recibir tu palabra, para poner por obra tu palabra,
porque solo entonces seremos como esos hombres y mujeres sabios que edifican su casa sobre la roca. Y aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias y ríos, nuestra casa no caerá porque está cimentada en el fundamento más firme, en ti, en tu palabra. Gracias, Padre, por todo lo que tú harás. Te alabamos y te bendecimos en esta nueva jornada, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Dios me los bendiga. No se olviden de compartir, por favor, esta transmisión con sus amigos, con sus familiares. Dele me gusta a esta transmisión, por favor. Y si tiene un familiar, un amigo, llámelo y dígale, mira, si hay programas, si hay verdades eternas. Vamos a pedirle al Señor que esta palabra que Él envía en este día pueda hallar un buen lugar en nuestro corazón y que esta semilla de fruto abundante en el nombre poderoso de Jesús. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Declaro el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te amamos y te bendecimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el tema que vamos a estar compartiendo hoy lo hemos titulado La providencia de Dios. La providencia de Dios. El libro de Esther, en el capítulo 2, en el verso 11, enseña su santa y bendita palabra. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. El gran interés que mostraba Mardoqueo por su hija Esther pone al descubierto su amor y preocupación por ella al estar tan potencialmente en peligro en aquel lugar. Siempre hemos oído que si uno se encuentra viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios, puede descansar en el hecho de que, como lo dijo el apóstol Pablo, Dios dispone todas las cosas para bien de los que le aman. Por lo visto, Mardoqueo no estaba descansando espiritualmente en Dios al estar al margen de la voluntad de Dios. Como usted recordará, Mardoqueo fue quien le mandó a Esther que no revelara cuál era su pueblo y su parentela. Miremos esto, Esther capítulo 2, verso 10, Esther 2:10. Dice Esther 2:10, Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Aunque el pueblo judío estaba en riesgo y la negación de su nacionalidad pudo haber sido contada como una causa prudente y justa, lo cierto es que el método usado por Mardoqueo terminó forzando a su hija Esther a mentir, o por lo menos a negar o encubrir su procedencia. Mardoqueo quería que su hija Esther, siendo judía, pudiera llegar a convertirse en la reina del imperio persa. Este accionar de Mardoqueo era lo que lo tenía inquieto. Él sabía, en el fondo de su corazón, que su hija Esther corría peligro, incluso de muerte, si la llegaban a descubrir. Por eso Mardoqueo se paseaba de un lado a otro inquieto, preguntándose ¿cómo acabaría este asunto? Seguramente se preguntaba si no habría cometido un error
al introducir a Esther a ese concurso de belleza, e incluso habría sentido temor por lo que había hecho y no podía dormir de noche. No estaba tranquilo Mardoqueo. Este era pues el estado de ánimo de Mardoqueo, porque cuando uno se encuentra fuera de la relación con Dios y apartado de su voluntad, no se siente uno seguro para relajarse y esperar que todo lo que ha planeado le salga bien. Seguramente Mardoqueo no sabía nada sobre la providencia de Dios, que es el título del mensaje hoy. La providencia de Dios. Esa palabra providencia viene del latín providere. Dicho vocablo latino no solo tiene el sentido de que Dios previamente conoce todas las cosas, sino que las provee, las prepara, las planea y las arregla con conocimiento de antemano. Me encanta lo que le dijo a Jeremías el Señor. Le dijo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Es decir, todavía la mamá de Jeremías no se había conocido con su papá, no tenían amores, cuando Dios ya había pensado en Jeremías. Y como te conocí, te santifiqué y te aparté para que fueras mi profeta. De antemano nada toma a Dios por casualidad. De manera que la providencia significa no solo que Dios tiene una visión previa de las cosas, sino que Dios las provisiona, las supervisa y las cuida con una determinación anticipada. Cuando Dios le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, uno se preguntará: ¿qué conoció Dios de Jeremías? Dios conoció de antemano, antes de formar a Jeremías y antes de formarnos a cada uno de nosotros. Él conoció nuestros momentos de gloria. Él conoció nuestros momentos de derrota. Pero a pesar de haberlo conocido todo, por donde nosotros íbamos a pasar, las fallas que íbamos a cometer, Él decidió escogernos a nosotros. A Él nada lo tomó por sorpresa. ¡Ay! Mire lo que pasó con este. Él lo sabía todo y sabía que Jeremías tendría el talante, tendría el carácter de poder soportar todo lo que vendría sobre su vida. Jeremías era un hombre que pasaba, siendo profeta de Dios, de cárcel en cárcel. Y Dios había conocido de Jeremías que este hombre, a pesar de las pruebas que tendría que enfrentar, se mantendría firme en el propósito. Así que no me digas que eres un muchacho, porque ya yo te conozco. ¿Cómo me vas a convencer a mí que me equivoqué en poner mi mirada en ti, si yo te creé, te formé a ti y sé que lo puedes hacer? Déjeme decirle algo. Usted tal vez en este día está diciendo: estos problemas que yo estoy enfrentando son terribles. Nadie sabe lo que yo estoy viviendo. Déjeme decirle que hay alguien que sí sabe lo que usted está pasando de antemano. Él sabía. Cuando el Señor le dice a los discípulos: pasemos al otro lado, los discípulos no sabían, pero Jesús sabía que una tormenta se presentaría en mitad de camino. Los discípulos no sabían, pero Jesús sabía que esa tormenta Él la iba a disipar. Él lo sabía todo. Él sabe que ese problema que usted está enfrentando ahora tiene solución, que no es el final. Él lo conoce todo de antemano. Esto implica la providencia de Dios, que Dios tiene cuidado de su creación y de sus criaturas. Y Él ha tomado una prevención con el propósito de llegar a un fin deseado. Por no tener conocimiento de la providencia o de la manera como Dios obra, Mardoqueo estaba intranquilo, Mardoqueo estaba preocupado y tal vez usted ha estado así por lo que está viviendo. Pero aunque él estuviera temiendo lo peor, ay, mi sobrina, ¿qué le pasará ya en ese concurso? Y pasaba todo el día mirando, ¿qué le habrá pasado a Esther? Aunque él presentía lo peor,
Lo cierto es que la providencia de Dios hizo que las cosas fueran totalmente opuestas a como Él las había imaginado. Por eso, cuando usted empieza a profundizar en la vida de Esther, usted encontrará que no fue un accidente que a Esther se le otorgase el lugar más importante. Que hallara gracia cuando la vio Hegai, que hallara gracia cuando la vio el rey. No es algo extraño que Esther, a pesar de la manera como ingresó a este concurso, fuera objeto de todos los favores. Eso se llama la providencia de Dios. Y se le dieran todas las facilidades. Miremos lo que estaba pasando con Esther mientras su tío Mardoqueo, tío padre, porque él la adoptó, él estaba preocupado, estaba intranquilo. No conocía la providencia de Dios. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo? Esther capítulo 2, verso 15. Mire esto. Esther 2:15, esto es glorioso. Mire. Cuando le llegó a Esther, hija de Abitai, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba el favor de todos los que la veían. Mire esto es glorioso. Mardoqueo temía lo peor, pero adentro, ella ganaba el favor de todos los que la veían. Mardoqueo presentía el mal, pero la providencia de Dios cambió el mal para bien. Es que tenemos que recordar que no hay accidentes en los planes de Dios. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él sabía todo lo que usted y yo tendríamos que pasar. Definitivamente, para los que aman a Dios, todo obra para bien. ¿Usted ama a Dios? Entonces, todo obra para bien. La divina providencia es la obra continua de Dios de sustentar este universo creado en existencia y dirigirlo hacia su fin. Esta afirmación es acertada puesto que Dios mantiene su creación y a sus criaturas y Él colabora, coopera y dirige todas las cosas con un fin previamente establecido. El libro de Mateo capítulo 10, verso 29 al 30 dice, Mateo 10, verso 29 al 30. Dice la palabra, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Verso 30. Pues aún vuestros cabellos, todos están contados. Todos. Él lo sabe todo. La Biblia dice, alguna vez me encontré con un texto que decía que aún no ha llegado la palabra a nuestra boca cuando Él ya lo sabe. Él lo sabe. Tal afirmación concuerda con la palabra de Dios donde leemos, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí hay algo clave que no podemos perder de vista. Todo obra para bien, no para cualquier persona. El Señor deja claro que todo obra para bien para aquellos que tienen un propósito específico de parte de Dios. Romanos capítulo 8, verso 28. Voy a leer la Biblia de las Américas, versión. Romanos 8, 28 dice, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Aquí hay un propósito. Porque a veces repetimos la palabra, no, todo obra para bien, aleluya.
aquí debe haber un propósito. Si Dios tiene un propósito contigo, Él va a encaminar todas las cosas para bien. Ahora no es solo saber que tienes un propósito, sino que puedas estar caminando hacia ese propósito. Si algo no sale bien, no te preocupes, la providencia de Dios va a alinearlo todo. Si tienes un propósito, si estás cumpliendo un propósito. La palabra cooperan, utilizada en esta versión Biblia de las Américas, es traducida como les ayuda. Cooperan, les ayudan. En la versión Reina Valera 1960 tiene una traducción apropiada, puesto que su etimología viene del griego sunergeo, que significa cooperan, colaborar conjuntamente. Todas las cosas, para aquellos que aman a Dios, colaboran conjuntamente. Adicionalmente, el tiempo presente de este verbo denota una acción continua. Esto significa que Dios, de manera habitual y continua, colabora y hace que todas las cosas sucedan, trabajen y ayuden para el bien de los que Él ha llamado. Es notable que el texto dice que estos son llamados conforme a su propósito. Efesios 3:11 dice la versión Biblia de las Américas, dice conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Conforme al propósito eterno. Cabe resaltar, mis amados, que aunque Dios tiene un plan y un propósito determinado final, aún las personas son responsables por sus decisiones voluntarias. Génesis capítulo 50, verso 20. Miremos esto. Génesis 50, 20 dice la palabra: vosotros pensasteis. Los coloco un poco en contexto. Aquí está hablando José. José está hablando después que sus hermanos lo trataron mal. Ellos llegan a José y él les dice: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, esa es la providencia de Dios, lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, Usted recordará, José era el hijo predilecto de su padre y sus hermanos estaban sumamente celosos de él. Lo odiaban tanto que lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que José había muerto. Mintieron y su padre estaba cargando un luto en su corazón por una mentira de sus hijos. Génesis 37, 31, 34. Génesis 37, 31, 34 enseña: entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Verso 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Verso 33. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. José fue forzado a dejar el consuelo y el cuidado del hogar de su padre. Fue llevado como esclavo y prisionero a una tierra extraña. Tal vez pasó tiempo pensando José en lo que había hecho para cambiar así el rumbo de su vida. ¿Por qué estoy padeciendo estas cosas?
es posible que pensara qué mal hizo para merecer una injusticia tan grande. Lo que no sabía es que detrás de todos esos acontecimientos desafortunados estaba Dios. José seguramente tenía que estar preguntándose, Dios, como muchas veces hacemos nosotros, ¿por qué me está pasando esto a mí? Yo fui fiel a mi padre y terminé siendo vendido como esclavo. Y después vuelvo a ser vendido y soy totalmente fiel a mi amo. Y soy objeto de mentira. Y ahora la primera vez que mis hermanos tomaron mi túnica me arrojaron en una cisterna. Y ahora esta mujer toma mi túnica y soy arrojado a prisión. La furia de ella, de aquella mujer que lo acusa injustamente, la mujer de Potifar, arde en contra de José. Y ella cuelga la túnica de él en su mano como una prueba. Esta es la prueba de que él intentó pasarse conmigo siendo mentira. Era la palabra de José en contra de la palabra de la esposa de Potifar. Va a ser el esclavo de Potifar el que va a la prisión y no la esposa de Potifar, que era la culpable. Eso es injusto. No obstante, un poco de historia en el trasfondo nos indica que el adulterio en Egipto se castigaba ciertamente a ese nivel por la pena capital. Normalmente, alguien que hacía esto era ejecutado. El hecho de que José no fuera ejecutado podría indicar, uno, que la providencia de Dios estaba obrando en su vida, y dos, que Potifar, aunque estaba enojado, conocía a su esposa y le dio a José, gracias a la providencia de Dios, el beneficio de la duda, y José no fue a la muerte. Entonces José otra vez es capturado y llevado a una prisión. Pongámonos en los zapatos de José y pensemos, todo comenzó porque Dios me dio un sueño. Y si Dios me da un sueño, me hace un llamado a uno se supone que todo le va a salir bien en la vida, que no va a tener ningún tipo de problema. Y resulta que lo que me está pasando es lo peor. Lo contrario a lo que yo imaginaba que era tener un sueño o un llamado de parte de Dios. Y él se debió haber preguntado, ¿por qué es que todas estas cosas malas me están pasando a mí? Y sé que hay personas aquí conectadas diciendo, ¿por qué a mí me pasa esto? No acabo de salir de un problema cuando viene otro. Dios quiere hablarte. Frente a la obediencia de mi padre, decía José, termino en una cisterna. Frente a honrar a mi amo, termino en una prisión. Al igual que José, es posible que también usted se lamenta por lo que todos estos años ha tenido que vivir. Pero no sabe que el que está moviendo los hilos detrás del telón es el mismo Dios. Es la providencia de Dios, que simplemente lo está alineando con su propósito. Si a José sus hermanos no lo venden como esclavo en Egipto, y él pudo haber dicho, ¿por qué me vendieron como esclavo? Yo no merezco esto. Pero si sus hermanos no lo venden como esclavo en Egipto, jamás hubiese llegado a convertirse en el hombre más importante de aquella tierra después de Faraón. ¿Pero por qué esta mujer de Potifar me está acusando de un crimen que no cometí? Si a José, la mujer de Potifar, no lo acusan de un crimen que no cometió, José no hubiese llegado a la cárcel, donde se encontró con el copero y con el panadero, que son los que al final lo conectan directamente con el faraón. Eso se llama providencia de Dios.
providencia de Dios. Todo lo que hace es perfecto. Aunque a nosotros nos parezca que es lo peor que nos haya podido pasar, pastor, usted no sabe. Por todas las pruebas que yo paso y yo digo gloria a Dios. Porque esas pruebas, si hay un propósito, le van conduciendo hacia ese propósito, aunque usted no lo vea y no lo entienda. Dios es soberano y sabe lo que hace. El panorama general que José vio fue la realidad de que aunque ellos lo habían maltratado, estuvo en el propósito de Dios. Y ese propósito era tan vasto y lo abarcaba todo y era tan extenso que realmente fue sorprendente. El meollo del asunto, el Señor usó el sufrimiento de José y sus circunstancias subsecuentes para cumplir sus propósitos soberanos. Un panorama mucho más grande. Dios tuvo un plan para el mundo, y para cumplir ese plan para el mundo, Él tuvo un plan para la nación de Israel. Y para cumplir el plan para la nación de Israel, Él tuvo un plan para José. Y todo estaba debidamente relacionado por la providencia de Dios. El plan para el pueblo, para su pueblo escogido, incluía su supervivencia durante una hambruna de 7 años. Durante esa hambruna de 7 años, no tuvieron alimento en Israel. Eso los llevó a Egipto, donde había alimento suficiente. Y cuando llegaron a Egipto, debido a la grandeza de José, se les dio una tierra para ellos, la mejor de las tierras, llamada la tierra de Gosén. Y durante los siguientes 4 siglos, ese grupo de personas sería transformado de una familia, 70 personas que fueron, a una nación, la nación de Israel, que sería testimonio de la gloria de Dios. Todo fue una parte del plan de la providencia de Dios para cumplir sus promesas de pacto, de una simiente y salvación que se extendería a toda la tierra, como Él lo prometió a Abraham en el libro de Génesis capítulo 12. Dios estaba haciendo que las cosas fueran para bien, que todo eso que vivió José al final fuera para bien, que al final sirviera para cumplir su gran plan. Dios tuvo la intención de que las pruebas de este héroe tan inconcebibles terminaran siendo para el bien de su familia y después el bien de esa nación que saldría de su familia, y a través de esa nación el bien del mundo. José sufrió. Él sufrió repetidamente en su vida, pero la Biblia nunca dice que Dios estaba castigándolo por el pecado. No. José sufrió para que Dios en últimas pudiera salvar a pecadores. Tenía que hacer una nación, Israel, para que a partir de esa nación pudiera venir el Mesías, el Salvador del mundo, quien sería el único Salvador que el mundo jamás conocería. No se nos da una idea de los pensamientos de José durante el tiempo de su prueba, de su lucha. Mas aún vemos las opciones de José en su vida que nos dan una idea más clara de quién era él. José, por ejemplo, él rechazó a la esposa de Potifar cuando ésta intentó seducirlo. Se mantuvo firme. Se le dio autoridad de segundo nivel en cada lugar debido a su integridad. Todo lo que José hacía prosperaba porque Dios estaba con él, pero esto no fue impedimento para que las pruebas vinieran a su vida. José, a pesar de las aparentes injusticias que vivió, jamás renunció a sus convicciones, aun cuando su padre no estaba presente.
Cuando sus hermanos fueron abordados acerca de su pecado, José resolvió, cuando ellos llegan y se postran, recuerdan ustedes que cuando él sueña, dice que las espigas se doblaban ante el manojo de él, y los hermanos dijeron: ¿acaso nosotros nos vamos a humillar delante de ti? Y la palabra se cumplió. Porque ahora sus hermanos vienen a Egipto, había hambre en la tierra, y el más importante era José, aquel que ellos habían menospreciado, y ahí estaban dobladas sus rodillas ante aquel que habían menospreciado. Dios cumplió su palabra, pero porque José se mantuvo firme. Ahora imagínense que usted es José, y llegan esos hermanos que le hicieron la vida imposible, que lo vendieron en una cisterna, que lo odiaban, que querían matarlo. ¿Cómo reaccionaría usted? Ay, aquí los tengo, así los quería ver. Me las tienen que pagar todas las que me hicieron. Ahora yo soy el más importante. No, José no actuó de esa manera. Él resolvió que lo que ellos querían hacer para mal, la providencia de Dios lo encaminó todo para bien. Ustedes quisieron hacerme mal, pero no es así. Esto que ustedes hicieron era necesario para que el propósito de Dios pudiera cumplirse en nosotros. Palabras más, palabras menos. Gracias por todo lo que me hicieron sufrir. No, José no se llenó de resentimiento, me la hace, me la paga. Yo no los perdono, yo perdono pero no olvido. No. Cuando tú entiendes la providencia de Dios, entonces comprenderás que todo lo que pasa en tu vida, aunque no lo entiendas de momento, tiene un propósito. Muchos de nosotros hemos tenido esos momentos. A mí me ha pasado. Cuando contemplamos nuestras vidas y nos preguntamos, ¿por qué Dios permitiría tal ruptura sentimental, tal dolor, tal sufrimiento, tal pérdida? Es especialmente difícil cuando hemos vivido o hemos llevado vidas fieles, no perfectas, sino según nuestro mejor saber, experiencia y habilidad para caminar en justicia. Puede ser difícil para nosotros entender cómo el bien puede venir de cualquier mal. Sin embargo, al igual que José, necesitamos permanecer fieles a Dios y a nuestra conciencia. A pesar de lo que pueda pasar, mis amados, debemos continuar haciendo lo correcto. No sé si estás en una cárcel. No sé si tus hermanos te odian, si el mundo te ha dado la espalda, si injustamente te acusan. Sin importar nuestras circunstancias, estamos llamados a ser sal y luz, a ser diferentes del mundo en nuestras elecciones de vida. Al igual que José, experimentaremos mejores días, aunque ahora no entiendas lo que estás pasando. Mejores días en Cristo. ¿Quién hace que todas esas cosas contrarias que hoy estamos viviendo trabajen al final para nuestro bien? La mano providencial de Dios siempre triunfa debido a que un bien mayor siempre es el resultado de su plan. Recordemos el fruto del sufrimiento de Cristo en la cruenta cruz. Su sufrimiento, aunque doloroso, el Padre lo usó para la expiación de nuestros pecados. Isaías 53:10, mire esto. No es justo, Padre, que yo tenga que padecer la cruz. No es justo que a mí me tengan que abofetear, que me tengan que dar latigazos. Yo vine a salvar al mundo, ¿por qué me pagan así? No, dice Isaías 53:10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Alabado sea su nombre. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado,
Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Lo sujetó a padecimiento. Esta verdad es de gran consuelo para nosotros, puesto que todas las cosas por las cuales atravesamos en esta tierra, sean alegres o sean tristes, no son el producto de la casualidad, del azar, el destino, el chance o la fatalidad, sino que más bien son las herramientas del buen pastor para guiarnos a su propósito eterno. Efesios capítulo 1, verso 6, dice, Efesios 1, 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Dios como Padre reina con cuidado providencial sobre todo el universo y sobre sus criaturas, y el fluir de la corriente de la historia humana de acuerdo a los propósitos de su gracia. De manera que la mano providencial de Dios, dentro del marco de sus propósitos, cuida benéficamente su creación y sus criaturas. No obstante, en lo que respecta a sus hijos, manifiesta su cuidado paternal. Mateo 6, 25 al 26. Mateo 6, 25 al 26. Dice la palabra: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Verso 6. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estaban angustiados, porque en el presente no tenían. Y el Padre dice: por nada estéis afanosos. Pero ¿cómo no voy a estar afanoso si me hace falta, Señor? Por nada estéis afanosos. Porque a través de esa carencia que hoy tienes, yo estoy formando algo que es mucho más importante en tu vida. Claro, tú quisieras que yo supla todo lo que tú necesitas instantáneamente, pero tengo que enseñarte a que seas paciente, a que confíes en mí, a que me conozcas como el Dios de tu provisión. Tú creías que todo lo que llega a tus manos es por tu trabajo. Tienes que conocerme. Mira las aves. Ellas no andan angustiadas. Ellas aprendieron a confiar en el sustento que les doy, dice el Señor. Entonces no te afanes por nada. Pero Señor, no tengo para pagar la universidad de mis hijos. ¿Y cuál es el problema? El problema, yo no sé si tú lo entiendes, el problema es que la fecha se cumple, el mes se cumple pronto y yo no tengo plata. Por nada estéis afanosos. Es que el problema tuyo es el afán. El problema tuyo es que no confías. El problema tuyo es que te angustias por todo. Tienes que aprender a confiar. ¿Te encuentras pasando por una situación particular en tu vida? No pierdas de vista la mano providencial de Dios a favor de tu vida. Santiago 1.5 dice la palabra. Santiago 1.5. Dice la palabra: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pídala a Dios. La vida de Esther es una muestra de lo que Dios es capaz de hacer con nosotros. Esta joven
A pesar de las equivocaciones que pudo haber cometido su tío, que le dijo, niega tu procedencia, la providencia de Dios permitió que ella cumpliera el propósito de Dios para su vida. Y fue de gran bendición para el pueblo judío. Esto no hubiese sido posible si ella se hubiera dejado vencer por su pasado, por las circunstancias en las que se desarrolló. Pues ella era huérfana. Yo soy huérfana. Mis padres me abandonaron. Yo no tengo quien me quiera. Y hubiese empezado a victimizarse, pobrecita yo. Nadie me tiene en cuenta. ¡Ay! Era huérfana, criada por su primo Mardoqueo. A pesar de todos esas marcas y esos traumas que vivió, producidas por la ausencia de sus padres, ella no tenía padres. Ella la superó gracias a su fe en Dios y por seguir obedientemente la dirección de su primo Mardoqueo. No importa cuáles hayan sido las situaciones de nuestra vida, cuando llegamos a los pies de Cristo, Él hace nuevas todas las cosas. Por eso, no nos podemos dejar vencer por los estereotipos. Dios es especialista en transformar vidas. Y la Biblia está llena de mujeres y hombres que se dejaron moldear por Dios para llevar a cabo sus planes. Para la providencia de Dios no existen barreras. Cuando se propone hacer algo con nosotros, nada ni nadie podrá impedirlo, ni siquiera las pruebas más terribles. Esther no reveló su identidad porque el pueblo judío estaba en riesgo. Eso lo podemos entender. Si bien tenemos la responsabilidad de declarar nuestra identidad como pueblo de Dios, hay ocasiones en que debemos ser prudentes como Esther, puesto que Dios tiene planes que se revelarán en su tiempo. Esther estaba aprendiendo que Dios vincula a las personas con sus propósitos soberanos. Su colaboración y la de Mardoqueo salvaron la vida del rey Asuero y trajo la destrucción de sus enemigos. Cuando estamos con Dios, mis amados, Él nos coloca en un lugar o en el lugar y tiempo exacto para obrar su voluntad. Esther halló gracia ante los ojos del rey Asuero y fue elevada, habiendo sido una esclava, a la dignidad de esposa principal o reina. No fue una más de el harén, con todos los traumas que tuvo, conociendo su procedencia, no fijándose en la condición que se encontraba, porque todos fueron transportados de Jerusalén a Babilonia, somos esclavos. No, tú puedes ser un esclavo, pero si la providencia de Dios está en tu vida, no te extrañes que termines convirtiéndote en una persona de máxima autoridad. Dios lo puede hacer. José era esclavo, en la mañana estaba en la cárcel. Me imagino el cuadro, llamaron a José y le dijeron, te llama el rey. Y dijeron, wow, seguramente dijo José, me van a decapitar. En la mañana tenía un vestido de preso, un vestido de rayas, yo no sé si un vestido naranja como los que usan en Estados Unidos. Pero él se quitó ese vestido y fue a presentarse a donde estaba Faraón. Lo cierto es que el que en la mañana era esclavo y estaba metido en una cárcel, en la tarde se había convertido en el hombre más importante de toda la tierra. La providencia de Dios lo hizo. Es decir, Dios puede cambiar nuestras circunstancias en un santiamén, dicen, ¿no? En un momento Él puede cambiar. Yo no sé cuántos años llevas tú en tu prueba, pero la providencia de Dios puede cambiar las cosas de un momento a otro.
Dios lo puede hacer. Y nunca más se vistió de preso, ahora estaba vestido con vestiduras reales. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios le permitió una posición de privilegio que sería después usada para salvar a su pueblo. Así como Esther, Dios nos ha hecho un llamado independientemente de lo que somos o de las pruebas que atravesamos. Nos hizo y nos conoce. Por eso nuestra valía se encuentra en Él, no en lo que los demás piensan de nosotros. Es más importante lo que Él dice de nosotros. De José se decían muchas cosas. Que era arrogante, que era orgulloso, que era un soñador. Pero a José le interesaba lo que Dios pensaba de él y se mantuvo fiel a su propósito. Y nunca renunció. Le pregunté al Señor por qué José nunca renunció. Porque él sabía que en ese sueño que Dios había plantado en su corazón estaban involucrados también su familia y su descendencia. Y por eso no renunció. Muchas veces nosotros nos vemos tentados cuando vivimos una prueba a renunciar porque se nos olvida que detrás de nosotros vienen otros. Y renunciamos porque me cansé, porque no me gustan las cosas de Dios, ya yo estoy cansado, ya eso lo sé, ya yo soy profesional, ya eso yo lo conozco. Pero José sabía que estaba en juego no solo él, sino sus hijos, los hijos de sus hijos, su descendencia. Es más, usted y yo somos producto de la determinación de aquel hombre que no se dejó vencer por las adversidades y que permitió que la providencia de Dios le fuera guiando a través de su propósito. Somos dignos de ser sus hijos. Él nos dotó de capacidades únicas para enfrentar la vida y para servirle. Por eso debemos, como Esther, prepararnos para nuestra tarea, edificarnos cada día a la estatura de Cristo y ser de bendición. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado y no perdamos de vista su voluntad, aunque en este preciso instante no entendamos por qué perdimos el empleo, no entendamos por qué está pasando lo que está pasando en nuestra familia, por qué las cosas terribles que hemos tenido que vivir. Dios todo lo encamina para bien, para aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Aunque ahora no lo entiendas, aunque ahora lo que vivas te parece demasiado doloroso y tu futuro pinte ser incierto, lo inevitable es que en tu vida se va a hacer lo que Dios dijo que hará en tu vida. Termino con esto. Dios puede cambiar una difícil situación en nuestra más grande bendición. Grábate eso en tu corazón, por favor. Él puede cambiar una difícil situación en nuestra más grande bendición. Yo me imagino que los hermanos de José dijeron, por fin nos deshicimos de este soñador. Acabamos el problema. Bien mal que le tiene que estar yendo allá en Egipto como un esclavo. Eso es lo que se merece por soñador. Y aquí decía Mardoqueo, ¿qué estará pasando con Esther? Ay Dios, ¿yo qué hice? Y Esther hallaba gracia y favor delante de todos los que la veían. Y al final el enemigo no se saldrá con las suyas. Hay gente esperando que tú caigas. Hay gente esperando escuchar que fuiste derrotado y destruido. Hay gente esperando hacer fiesta para celebrar tu caída. Pero si la providencia de Dios te sostiene, nada ni nadie podrá evitar que el propósito de Dios quede sin cumplirse en su vida. Y si te has caído, Dios te va a levantar. Y la unción que antes tenías será mucho mayor. Porque la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Los hermanos de José nunca se imaginaron que aquel que ellos tanto menospreciaron y tuvieron en poco, Dios lo iba a usar
para salvar sus propias vidas. Y ahí están, a los pies de su hermano, arrepentidos, llorando, quebrantados, perdónanos. Y José, con ese talante, con ese corazón tan bonito, dice: no se preocupen, mis hermanos. Todo eso que ustedes hicieron, Dios lo permitió, porque Él tenía un propósito. Gracias por el sufrimiento que me hicieron pasar. Gracias por haberme dado la espalda. Gracias por haberme juzgado. Gracias por haberme señalado. Gracias por haberme criticado. Gracias por haberme abandonado. Gracias por no acordarse más de mí, por dejarme solo en los momentos de dificultad. Porque gracias a eso soy lo que ahora soy. Gracias. Dios puede cambiar tu maldición en la más grande bendición. Dale gracias a Dios. Gracias, amado, por permitirnos entender y comprender todas estas cosas. Tal vez estás ahí diciendo: ay, ¿y por qué yo cometí este error? ¿Por qué yo estoy viviendo tantas luchas en mi vida y en mi corazón? Y no has entendido que la providencia de Dios muchas veces usa estas cosas para alinearte con su propósito. Hoy solo te pedimos, amado, que nos des la fuerza suficiente que necesitamos para no claudicar en medio de estos momentos, de estas circunstancias que a veces nos hacen pensar si verdaderamente ha valido la pena todo el esfuerzo. Seguro que vale la pena. Y así como lo hiciste con Esther, que siendo una esclava terminó siendo convertida en una reina, lo vas a hacer con cada uno de nosotros, amado. Tú tienes un propósito de salvación para nuestras vidas, y ese propósito se cumplirá, aunque muchas veces el enemigo quiera levantarse en contra de nosotros. Ninguno de sus planes podrá prosperar. Al final en nuestra vida se hará lo que tú has determinado, y mis ojos lo verán. Gracias, Padre, porque en esta palabra encuentro la respuesta que hoy necesitaba para no claudicar, para no desmayar, para seguir adelante. El Espíritu Santo te toma de tu mano hoy y te levanta y te fortalece, y a través de este alimento te da nuevas fuerzas y te dice, como le dijo al profeta Elías, que quería morirse, ya no quería seguir más. Y hoy escucho fuertemente la voz del Señor diciéndole a muchos: levántate, come y bebe, porque el largo camino te resta. Ese lugar donde estás ahora, ese desierto en el que te encuentras, no es tu destino, así que sacúdete. Pero pastor, es doloroso, yo ya no puedo más, lo he intentado todo. Es lo mejor que has podido decir. Cuando tú dices que ya no puedes más, eso significa que te rindes, y solo cuando te rindes, Dios tiene el poder para cambiar las cosas. José tenía que pasar por una serie de procesos, y al final, cuando estuvo listo, entonces, la silla que había sido reservada para él, ningún otro la pudo tomar. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por lo que hoy has hecho. Hoy nos levantamos en el nombre poderoso de Jesús, y vamos y superamos esas pruebas en tu nombre, y entendemos que la providencia tuya muchas veces permite ciertas cosas para alinearnos con tu plan. A ti la gloria, a ti la honra de lo que has permitido que entendamos. Gracias por la revelación de tu palabra a nuestras vidas. Tú estás en medio de nosotros y solo a ti es la gloria. Gracias, mi Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Mi preciosa familia, gracias por estar ahí. Y bueno, mucha fuerza para seguir. No crean ustedes que esto es fácil. A veces se pasan por circunstancias demasiado terribles, pero que nada nos robe el sueño que Dios plantó en nuestro corazón. A todos muchas gracias, buen tiempo. No olviden suscribirse por favor a nuestro canal de YouTube, darle me gusta a esta página y compartir con sus amigos esta buena nueva. Estamos de lunes a viernes a las 5:45 de la mañana en Verdades Eternas. No olviden, Dios puede cambiar una difícil situación en nuestra más grande bendición, y sus ojos lo verán, y usted testificará de que la providencia de Dios sí puede hacer estas cosas. Dios los bendiga a todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de